esta computadora. Perfecto. Antes de comenzar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No. Ok, entonces, tal vez recordando rápidamente lo que estamos estudiando. La clase anterior, bueno, tal vez el objetivo de la clase, en lo que estamos, es demostrar el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, de nuevo, ¿verdad? En matemática, partimos de ciertas verdades y utilizando reglas de inferencia lógica. La idea es construir más verdades a partir de las que conocemos, y entonces el camino que llevamos hasta el momento es el que tengo indicado aquí en la pizarra. Partimos del principio del buen orden, ese es un axioma, es equivalente al principio de inducción matemática, eh, y utilizando el principio del buen orden, demostramos el axioma de la división, el algoritmo de la división euclidia. Pues recordemos que el algoritmo de la división euclidia lo que me dice es que, si bien es cierto, en los números naturales raramente podemos dividir de forma exacta, lo podemos hacer con residuos. Entonces, si tengo dos números cualesquiera, entonces uno de los números cabe una cierta cantidad de veces en el otro, y sobra un residuo, sobra un resto, que puede ser cero, en cuyo caso la división es exacta, pero casi siempre no, ¿verdad? Casi siempre no es cero, pero siempre es más pequeño que el divisor. Entonces, eso es el algoritmo de la división euclidia, que nos dice cómo dividir un número por otro. Nos da un cociente y un residuo. De nuevo, ¿verdad? Todo eso tal vez, eso posiblemente es muy conocido para nosotros, en el sentido de que sí, ¿verdad? Toda nuestra vida, desde la escuela, en el colegio, etcétera, hemos realizado división. Bueno, a veces cabe, a veces no, y sobra. Pero lo hemos demostrado, que para todos los números, no importa cuáles sean, si usted toma un divisor que no es cero, puede hacer ese procedimiento. Entonces formalizamos la intuición, formalizamos el proceso que nosotros conocemos, que siempre hemos utilizado, de la división, en un teorema. Es una verdad. No es coincidencia que siempre lo pudiéramos haber hecho, sino que hay un fundamento lógico que nos dice que siempre se puede hacer, y además hasta nos dice cómo. Ok, entonces demostramos el algoritmo de la división euclidia utilizando el principio del buen orden, y utilizando estas dos verdades, estos dos teoremas, demostramos, bueno, intentamos definir qué es el máximo común divisor de dos números. Y bueno, hicimos la observación de que, a pesar de que, de nuevo, el máximo común divisor posiblemente sea una noción bastante conocida, inclusive intuitiva, cada vez que en matemática hagamos una definición, pues tenemos que ver que esa definición tenga sentido. Entonces, lo que demostramos es que, en efecto, en la definición que estamos acostumbrados a utilizar, posiblemente desde la escuela, del máximo común divisor de dos números, es una noción que tiene sentido. Existe el máximo común divisor de dos números. ¿Cómo lo mostramos? Pues utilizamos el principio del buen orden. El máximo común divisor es el elemento más grande que divide, que es común y divide, más grande en el sentido que es el elemento común más grande que divide a dos números. Entonces, lo que hicimos fue un truquillo ahí para poder aplicar el algoritmo, para poder aplicar el principio del buen orden. El principio del buen orden nos garantiza que existen elementos más pequeños, y nosotros andábamos buscando un máximo como un divisor. Entonces, como que le dimos vuelta al conjunto de forma que el primer elemento básicamente contuviera el máximo común divisor de dos números. Ok, hicimos un ejemplo que lo vamos a repasar. Lo vamos a repasar para ver que podemos utilizar también el algoritmo de la división euclidia para encontrar el máximo común divisor. Y esto va a ser muy importante. Entonces, esto fue más o menos lo que hicimos la clase anterior. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿Está bien? Ok, entonces, rápidamente, ustedes me dieron dos números
un poco aleatorios, y con esos dos números, que eran 1416 y 23, realizamos el proceso de la división euclidia, tomando el más grande como dividendo y el más pequeño como el divisor. Entonces empezamos con el número 1416 y el número 23 y realizamos la división euclidia. Nos fijamos cuántas veces cabe 23 en 1416, eso nos dio 61, alguien hizo el cálculo por nosotros, y el residuo es 13. Recordemos que el residuo, por el algoritmo de la división euclidia, siempre va a ser más pequeño que el divisor. En este caso, estábamos garantizados que al hacer esta operación, el resto, el residuo, era un número más pequeño que 23. ¿Verdad? A pesar, no importa cuán grande hubiese sido el dividendo. ¿Verdad? Hubiéramos empezado con 1.000.000, hacemos la división por 23 y el residuo, estamos garantizados que es un número más pequeño que 23. Puede ser 0, en cuyo caso la división es exacta. ¿Ok? Entonces, si andamos buscando un número que divide a 1416 y que también divide a 23, pues ciertamente si divide a estos dos números va a dividir a la resta, es decir, va a dividir a 13. Entonces lo que vimos es que el máximo común divisor tiene que ser un común divisor de 23 y también de 13. Entonces vea cómo disminuimos el tamaño de los números que están involucrados. Empezamos con 1416 y 23, y ahora lo que estamos buscando es un común divisor de 23 y de 13. Entonces, repetimos el procedimiento ahora con números mucho más pequeños, 23 y 13. Entonces, ¿cuántas veces cabe 13 en 23? Bueno, cabe una vez y sobran 10. Y el mismo argumento que acabamos de dar demuestra que que el máximo común divisor de 1416 y de 23 también es común divisor de 23 y de 13, y por lo tanto de 10. La resta es 10 y por lo tanto el número que yo ando buscando divide a 10. Entonces vea cómo hemos reducido los candidatos a divisores de 1416 a divisores de 10. Bueno, continuamos. Ahora, si divide a 13 y divide también a 10, tiene que dividir al residuo de esa división. Entonces, 10 cabe una vez en 13 y sobra 3. Repetimos el procedimiento. Si divide a 10 y divide a 3, tiene que dividir al residuo, que en este caso el residuo es 1. Y de nuevo, entonces vea que el máximo común divisor de estos dos números con los cuales empezamos tiene que ser un divisor de 1. Bueno, aquí podríamos terminar, pero voy a hacer un paso más. Si divide a 3 y divide a 1, tiene que dividir al residuo, que es 0. Y aquí entonces ya termino mi proceso de división. Ya no puedo continuar porque mi nuevo divisor sería 0. Entonces la división por 0 no está permitida y entonces ya aquí el proceso termina. Entonces, varias observaciones. Cada vez que yo realizo el algoritmo de la división euclidia, los residuos van a ir siendo cada vez más pequeños. Van a ser siendo cada vez más pequeños, pero siempre son positivos. Y por lo tanto, eventualmente se detiene este proceso. No importa con cuáles números usted empezó. Usted empezó con un número gigantesco y un A y un B, no importa cuáles números usted empezó. En una cantidad finita de pasos, usted se va a detener. Y el último residuo, que no es 0, necesariamente es un común divisor de los números con los cuales usted empezó. Ahora, no lo hicimos la vez pasada, pero demostremos que en efecto el último residuo tiene que ser el máximo común divisor. Sabemos que es común divisor, pero veamos que es el máximo común divisor. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este común divisor y vamos a mostrar que tiene que ser el máximo común divisor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo un montón de igualdades, tengo un montón de proposiciones que son verdaderas. Cada una de estas es una proposición verdadera. Y lo que voy a hacer es devolverme. Voy a escribir, hagámoslo, voy a escribir a ese 1, que es un común divisor, como
10 menos 3 por 3. Voy a intentar utilizar el mismo código de colores que utilizamos anteriormente. Entonces, este común divisor, que es 1, yo lo puedo escribir como 10 menos 3 por 3. Ahora, este 3 que está acá, es este 3 subrayado que está acá. Entonces, voy a escribir este 3 en términos de 13 y de 10. Entonces, voy a hacer la sustitución. Y tenemos que 10 menos este 3 que está en azul, ¿quién es? Este 3 que está subrayado azul es 13 menos 10. ¿Vamos bien? Y bueno, antes de continuar, voy a simplificar un poco. Vean que cuando yo multiplico este 3 y lo distribuyo, me quedaría menos con menos es más. O sea, me quedaría más 10 multiplicado por 3. O sea, que me queda 10 más 3 multiplicado por 3. Es decir, que tengo 4 veces 10. ¿Estamos todos de acuerdo? Menos 3 veces 13. ¿Vamos bien? Lo que hice fue distribuir este 3 en esta resta. Me quedaría menos con menos más, o sea, más 1, más por 3, me quedaría 3 veces 10. Más 1 vez 10 me quedaría 40. 4 veces 10. Ahora, este 10 que está acá, es este 10 que está acá. Entonces voy a expresar este 10 como combinación de 23 y 13. Entonces tendríamos que esto es 4 veces menos 3 por 13 y reemplazo esta expresión para 10. 10 sería 23 menos 13. Entonces 23 menos 13 me quedaría entonces esta expresión. Y ahora voy a hacerlo de nuevo, voy a simplificar. Para simplificar, lo que voy a hacer es que voy a distribuir este 4 en este paréntesis. Entonces me quedaría 4 veces 23 menos 4 veces 13. Entonces aquí me quedaría menos 4 veces 13 y aquí menos 3 veces 13. Es decir, que en total tengo menos 7 veces 13. Y ahora, este 13 que está acá, es este 13 que está acá. Por lo tanto, sustituyendo me quedaría 4 por 23 menos 7 veces 13. Pero 13 es 1416 menos 23 veces 61. ¿Ok? Entonces, ahora de nuevo simplifico. Ven que aquí aparece 23, pero también aparece acá multiplicado por 61 por 7. Entonces, ¿cuántas? Ahí ustedes me ayudan, por favor. ¿Cuántos 23 tengo? Aquí tengo 4. ¿Y aquí cuántos tengo? ¿Quién, por favor me puede decir cuántos 23 salen acá? Menos 57 veces 23. No, vamos a ver. 7 por 23, ¿cómo es? 7 por 61. Perdón. Sería 61 por 7, 7 por 1, 7, 7 por 6. 427. ¿Cuántas? 427. 427, ¿ya sumó el 4? No, solo el 7 por 61. Ok, entonces sería 431. 27. ¿Más 4? Ah, entonces sí, 431. 431 por 23 veces 431 por 23 y tengo menos 7 veces 1416. Entonces, vea qué interesante lo que hemos demostrado. 1 es igual a 10 menos 9, pero este 9 se separa como 3 por 3, ese 3 se escribe de esta manera, etcétera. Al final llegamos a esta expresión, bueno, que si todos los cálculos los hicimos bien, ustedes deberían de verificar que esta multiplicación
menos esta otra da 1, la hacemos. Vamos. 431 por 23 sería 3, ¿cómo sería? 3, 9, 12, eso por 2, sería 2, 6, 8, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 3, 1, 9.913. 9.813. Y ahora hagamos. ¿cuánto es? 913, profe. ¿Cómo? 900. Aquí 9. Sí. 9.913. Y ahora hagamos 1.416 multiplicado por 7. 7 por 6, 42. Llevo 4. 11 llevo 1. 28. 9.912. 9.912. Gracias. 9.913. ¿Qué es esto? Menos 9.912. ¿Qué es esto? En efecto, es 1. Muy bien. Entonces, esto verifica que los cálculos los hicimos bien. No nos equivocamos en ninguna parte. Pero entonces, voy a borrar los cálculos y voy a dejar únicamente el resultado. Tenemos que 1 es igual a 431 por 23 menos 7 veces 1416. Entonces noten, si el máximo común divisor de 1416 y de 23 divide, recordemos que introducimos este símbolo para indicar divisibilidad, es un número que divide a 1416. Ay, pensé que este era negro. Vamos a ver, aquí hay los lapiceros de color. Aquí están. 1400, el máximo común divisor por definición. ¿Perdón? Es que como andas no Creo que voy a callar a alguien ahí. Ok, 1416, el máximo común divisor es común divisor, en particular divide a 1416. De la misma manera, por la misma razón, por definición, el máximo común divisor, tal vez para no escribir tantas veces, voy a llamar D el máximo común divisor de estos dos números, para no estar escribiendo tanto. Entonces, el máximo común divisor divide a cada uno de ellos. ¿Por qué se escucha tan raro? ¿Ustedes escuchan como un ruido? ¿Soy yo? No, sí, se escucha. Es que no sé si es que alguien está preguntando algo y te da mala señal o... ¿Qué bueno? Yo silencié a todos. Creo que un compañero está... Sí, yo ya los silencié a todos, pero todavía se escucha el ruido. Bueno, vamos a ver, creo que ya se cayó ahora sí. De nuevo, ¿verdad? Ustedes tengan libertad de interrumpirme, pero si no están participando, entonces sí cierren el micrófono para que no escuchemos el ruido ambiente. Ok, entonces, el máximo común divisor, que lo estoy llamando D, divide a 1416 y también divide a 23. Eso es parte de la definición, es decir, el máximo común divisor, ¿verdad? Es común. En particular, tal vez usemos otro color, si D divide a 1416, también divide a cualquier múltiplo. Entonces, voy a poner también aquí, divide a 1416 multiplicado por X. No importa quién la X, si es un número natural, entonces el divisor de 1416 también divide a cualquier múltiplo, ¿verdad? Eso no hay ninguna ciencia. Y lo mismo ocurre con este. Si divide a 23, divide a 46, divide a 69, divide a cualquier múltiplo. Entonces, divide a cualquier múltiplo, sin importar quién es la X y quién es la Y. Y por lo tanto, el máximo común divisor de dos números siempre divide a cualquier combinación de ellos, ¿verdad? Divide a 1416 multiplicado por X más 23 multiplicado por Y.
¿Estamos de acuerdo? Esto lo demostramos, de hecho, la clase anterior. Creo que lo mostramos con la resta, pero aquí el y por eso es negativo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El máximo común divisor de dos números siempre va a dividir a cualquier combinación que yo forme utilizando múltiplos enteros de los dos números. ¿Hasta ahí vamos bien? Ajá, está bien. Ok, entonces vean lo siguiente. Esto es cierto para todo X. Eso es cierto para todo X y esto es cierto para todo Y. ¿Verdad? Esta afirmación es verdadera, no importa quién sea el X, tal vez aclaremos que es un número entero. Y creo que hasta el momento no he utilizado ningún símbolo para los números enteros. Vamos a utilizar Z. Tal vez hagamos un espacio por acá. Entonces Z, el conjunto de los números enteros va a ser el conjunto de los números de la forma, ¿cómo lo escribo? Que sea bonito, ¿verdad? Tal vez, punto, 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 ¿verdad? Aquí estoy indicando que no estoy indicando todos los elementos. Menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, punto, 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 ¿verdad? Entonces, el conjunto de los números enteros es los naturales, que ya lo hemos denotado como n, pero también vamos a considerar los inversos aditivos de los números naturales. Entonces, también incluimos los números negativos. Ok, entonces, aquí esto es cierto, por ejemplo, si estoy restando. Entonces, este y podría ser un número negativo, ¿verdad? Entonces, si d es el máximo común divisor de dos números, divide a cualquier combinación formada por múltiplos enteros de los números que están involucrados. En este caso, 1416 y 23. Entonces, esto es cierto. Si d divide a 1416, también divide a cualquier múltiplo de 1416, donde la x es un número que posiblemente puede ser negativo, ¿verdad? No hay ningún problema. Y lo mismo es cierto para 23. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora agarro esto es cierto para todo X y para todo Y? ¿Qué pasa si yo especializo esto que está acá para un X y un Y en particular? Entonces, si tomo X, vamos a ver cuál me sirve. Si no sirve, vamos a buscar otro marcador. Aquí hay un montón. ¿Qué pasa si X vamos a ver, la X acompaña a 1416? ¿Qué pasa si la X es menos 7 y la Y es 431? Esto que es cierto para todo X y para todo Y, también es cierto para estos en particular. Y eso quiere decir que entonces que D divide a esta suma, que es exactamente 1. ¿Todos vieron lo que hice? Agarré el valor de X que servía 1416 acá. Agarré el valor de X que me dio esa expresión para máximo, para un divisor común. Y agarré el Y que desapareció acá. Entonces, si yo tomo este X y este Y, esto se me transforma en 1. ¿Todo el mundo lo vio? Tomando estos valores en particular, que los obtuve al devolverme en el algoritmo de la división euclidia, encontré un número un número que es divisible entre el máximo común divisor. Pero para este X y para este Y, obtengo 1. Es decir, que D es el máximo común divisor, pero divide a un común divisor. Entonces tiene que ser, como es el máximo, tiene que ser iguales. Es decir, que aquí concluimos que D no solamente divide a 1, sino que es igual a 1. Recuerden que el máximo común divisor es el máximo común. 1 es un común divisor. Pero por este argumento, tiene que ser 1 tiene que ser más grande. ¿Estamos de acuerdo? D tiene que ser igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda?
Hasta el momento todo claro. Ok, entonces, vean una cosa. Yo lo hice con 1416 y con 23. Sin embargo, si yo hubiera empezado, ¿verdad? Con cualquiera dos, si yo agarro el máximo común divisor de A y de B, una forma de calcularlo, y por tanto demostrar que existe, es hacer este procedimiento. Entonces, yo realizo las divisiones euclidias consecutivas hasta llegar a cero. ¿Cómo sé que yo voy a llegar a cero? Pues los residuos van siendo cada vez más pequeños. Y yo no puedo tener una lista de números naturales, es decir, positivos, sin infinita, ¿verdad? Que nunca termine. Por lo tanto, para calcular el máximo común divisor, yo siempre puedo realizar una sucesión, una lista de divisiones euclidias hasta llegar a cero. El último residuo, que no es cero, yo lo puedo expresar, al igual que hicimos en este análisis, lo puedo expresar como una combinación de los dos primeros elementos con los cuales yo empecé. O sea, yo empiezo aquí con cualquier número y con otro, llego al último residuo, que no es cero, y cuando me devuelvo, voy a poder escribir este número como combinación de los dos primeros, como sustituyendo cada expresión que aparece subrayada en azul. O sea, si yo sustituyo cada uno de los números que aparecen en azul, al final voy a llegar a una expresión en donde los azules van a ser el primero y el segundo, o sea, los dos números con los cuales yo empecé. Entonces, el máximo común divisor de cualesquiera dos números existe. Y además, esto es muy interesante, además, yo siempre lo voy a poder expresar como una combinación de los dos números con los cuales yo empecé. Entonces, tal vez voy a escribir eso por algún lado. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y bueno, pues borramos todo esto. A ese resultado se le conoce como el lema de Bezout. Entonces, ve que acabamos de demostrar, tal vez no lo escribí palabra por palabra, pero la idea creo que es clara. Ya sería simplemente de sentarme y transcribir lo que acaba de decir para dos números, 1416 y 23, para cualesquiera dos números enteros. Entonces, lo que dice el lema de Bezout es un teorema, es lo siguiente: para cualesquiera números que usted empiece, A y B, para todo A y B números, voy a poner aquí, bueno, sí, números naturales, para cualesquiera dos números naturales que usted se dé, con uno de ellos distinto de cero. De nuevo, recordemos que uno de ellos va a ser el divisor en el proceso de división euclidia, entonces ocupamos que no sea cero. Existen números X y Y que van a ser enteros. Van a ser enteros porque en general voy a tener que restar, entonces ocupo números negativos, tales que el máximo común divisor de esos dos números, A y B, se puede expresar como una combinación de A y de B. Entonces, en el ejemplo anterior, el máximo común divisor, que era 1, se expresó como una combinación de A, que era 23, y B, que era 1416. El X era 431 y el Y era menos 7. Entonces, siempre se va a poder encontrar dos números enteros, pero voy a ocupar restar en general, de forma que el máximo común divisor no solamente existe, ¿verdad? No solamente existe, eso lo probamos, sino que además se puede expresar como una combinación de los dos números con los cuales yo empecé. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra la combinación específica que me da el máximo común divisor? Pues calculando el máximo común divisor, utilizando la división euclidia y devolviéndome el último residuo
en ese proceso de división va a ser el máximo común divisor, y para expresarlo como combinación lineal, como combinación de A y de B, lo que hago es devolverme en esa lista de igualdades, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Cuando usted empezó y tenía subrayado el A y el B, bueno, cuando usted se devuelve, los últimos que van a quedar subrayados van a ser A y B. ¿Okay? Entonces, yo siempre puedo no solamente calcular el máximo común divisor de cualquiera dos números utilizando la división euclidia, sino que además puedo escribirlo, pues puedo expresar el máximo común divisor como una combinación de los números con los cuales yo empecé. ¿Vamos bien? Entonces, a este resultado se le conoce como el lema de Bézout, y va a ser fundamental para los siguientes eslabones en la cadena de demostraciones que nos van a conducir al teorema fundamental de la aritmética. ¿Quién nos recuerda qué es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética? Tal vez no perder de vista hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética? ¿Quién se recuerda? Eso lo hablamos la clase pasada. ¿Qué es lo que queremos probar? ¿No se acuerdan? El teorema fundamental de la aritmética dice que cualquier número natural yo lo puedo expresar como un producto. ¿Quién termina la frase? De números primos. Como un producto de números primos. Entonces, recordemos rápidamente qué significa ser un número primo. ¿Qué significa que un número sea primo? Un número que solo se pueda dividir entre sí mismo y entre uno. Dando como resultado un número entero, ¿verdad? Sí, ok, entonces un número natural es primo si sus únicos divisores son uno, que siempre es divisor de todo número, y el mismo, ¿verdad? Un número siempre es divisible por el mismo. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Lo último que vamos a probar, ojalá que lo hagamos hoy. Queremos probar que todo número natural, cualquiera que se agarre, se puede expresar como producto de números primos. Y un número primo, entonces, es un número que no se puede factorizar. Pensémoslo así, ¿verdad? Pensémoslo así. El teorema fundamental de la aritmética lo que me dice es que los bloques multiplicativos de los números naturales son los números primos. Y que esos bloques, a su vez, son ¿cómo digo? Un número primo, o sea, usted agarra un número como el, no sé, hagámoslo pequeño porque después me embarco. Usted agarra el 21 y lo puede expresar como 3 por 7. Entonces, el 3 es un número primo y el 7 es un número primo. Ya estos factores, usted no los puede separar más. Entonces, los números primos tienen por definición, son números que no se pueden reducir más, ¿verdad? Entonces, si usted ha agarrado, no sé, 100, usted lo puede factorizar como 4 por 25, no hay ningún problema. Pero 4, usted lo puede todavía descomponer más, usted lo puede reducir en factores primos. Entonces, usted puede agarrar este número 4 y todavía le aplica la misma receta, ¿verdad? Buscar cuál es el bloque que lo constituye. Entonces, este 4 todavía se puede, ¿verdad? Desmenuzar. Y usted lo escribe como 2 por 2. Este sí, este 25, escogí 3, un número muy particular. Este 25 también usted lo puede desmenuzar como 5 por 5. Y cuando llega a este punto, ya no puede seguir desmenuzando, ¿verdad? Ya cada uno de estos está lo más reducido posible. Este no lo puede desmenuzar, este no lo puede desmenuzar, este tampoco. Ninguno de los bloques que constituyen al número 100, ¿verdad? Cuando usted lo expresa de esta manera, se pueden descomponer aún más. Profe, Sí.
uno quizás sea un tantito salida del tema, a medias. Existen primos en otras notaciones, como octales, hexadecimales, no sé, sí, binaria no sé, pero en otras notaciones. Por ejemplo, sé que había civilizaciones que antes usaban notaciones de 20 o 60. Entonces, ¿existirán primos en esas notaciones? Bueno, ok, no, es muy buena pregunta. Y eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? El concepto... Si el concepto de primo solo existe en notación decimal. No, ¿verdad? No, no. La respuesta corta es no. Eso no tiene nada que ver con usted lo escriba. Tal vez por ahí lo pensamos un momento. Usted no importa usted cómo escriba el número. La propiedad que dice que un número es primo, si esto o lo otro, ¿verdad? Si cumple estas condiciones, no tiene nada que ver cómo usted lo escriba. En particular, ¿verdad? No, está bien, nosotros usamos base 10, ¿verdad? Ciertamente, el 3, uno lo podría pensar tal vez como un conjunto con 3 palitos, ¿verdad? O sea, escribir el 3 es simplemente para no estar escribiendo 3 palitos cada vez que queremos hablar del número 3. Lo mismo queremos hacer con el número 7. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En vez de estar escribiendo 7 palitos, ¿verdad? Cada vez que queremos hablar del número 7, ¿verdad? Si escribimos esto, ya aquí no estamos haciendo ninguna referencia al sistema base 10. Decir, por ejemplo, que el número 6 decir que el número 6 no es primo, ¿verdad? Eso uno lo podría perfectamente reformular diciendo que cuando usted escribe los 6 palitos que ocupa, los puede acomodar, por ejemplo, en una torre y ninguno se cae, ¿verdad? Entonces, la forma en que usted escriba los números, pues tiene muy poco que ver con ser primo o no, ¿verdad? Entonces, el número 10, usted lo puede representar como una torre de 2 niveles. Eso que está acá sería el número 10. Y dado que tengo 2 pisos, lo podría hacer también como 5 pisos de 2, ¿verdad? El hecho de que usted pueda representar el número 10 de más de una forma con palitos, ¿verdad? Quiere decir que el número no es primo, ¿verdad? Si usted intenta hacer lo mismo con el número 3, usted pone uno aquí, uno acá y el otro acá. Queda un espacio, no pudo formar los 2 niveles. Si hace uno acá, no importa cómo usted quiera formar la torre, siempre va a quedar sonta, va a quedar un bloque, ¿verdad? Y se cae. Entonces, no importa cómo usted quiera construir una torre con 3 palitos, pues un palito le va a sobrar. Entonces, pues, eso podría ser perfectamente la definición, el número primo. Y eso no importa si usted lo escribe en base 10, lo escribe en base 20, lo escribe en hexadecimal, eso no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Pruebamos bien? Sí, no, bien, muchas gracias. Ahora, ciertamente uno podría hacer la misma pregunta, por ejemplo, si en vez de utilizar, no sé, números naturales, números de conteo, el 1, el 2, el 3, etcétera, usa otros elementos de otros conjuntos, ¿verdad? Más adelante, tal vez en este curso posiblemente no veamos mucho de eso, pero ¿qué tiene de particular los números naturales para que hablemos de números primos? Que puedo sumar y que puedo multiplicar. La suma es básicamente lo que me define la suma es lo que utilizo para definir en sí los números, ¿verdad? ¿Qué es 7? Es un palito más un palito más son 7 palitos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy utilizando para definir el concepto de primo o de compuesto? Estaba como, no lo quería decir, pero ya lo dije. ¿Cómo definimos que un número sea compuesto? Dije que pueda poner, ocupo la multiplicación, ¿verdad? 2 torres de 5. Entonces, 2 torres de 5 es 2 por 5. Entonces, ¿qué ocupo? En general, si quiero hablar de números primos, números compuestos. Así, lo menos que puedo pedir es la suma y el producto. Ya con eso yo tengo todas las herramientas para definir el concepto de número primo. Ahora bien,
Suma y producto no suena como un requerimiento tan exótico, ¿verdad? Algo tan que no lo pueda cumplir otro conjunto. Entonces, el concepto de primo se puede expresar básicamente en cualquier conjunto donde exista el concepto de palito, que el palito es como lo que, el número 1, ¿verdad? Entonces, se puede definir en cualquier contexto donde haya el concepto de 1, de identidad multiplicativa, y suma y producto. Entonces, la respuesta es que sí, ¿verdad? Existen otros contextos distintos a los números naturales donde tiene todo el sentido del mundo hablar, por ejemplo, de números primos. En particular, tiene sentido hablar del teorema fundamental de la aritmética en esos contextos, ¿verdad? Que diría algo así como todo elemento de este conjunto se factoriza, ¿verdad? Se puede escribir como un producto de números primos. Y eso es algo bastante interesante. En ese curso posiblemente no pasemos, ¿verdad? No veamos otros conjuntos que no sean los números naturales en donde existe el concepto de suma y producto, pero sí, el concepto de primo se puede generalizar a otros tipos de conjuntos y inclusive dependiendo de las propiedades, por ejemplo, si existen un algoritmo de la división, se puede probar el análogo al teorema fundamental de la aritmética. Ok. Ok, entonces, el teorema fundamental de la aritmética lo que nos dice es que el bloque, los átomos, ¿verdad? Tal vez haciendo una analogía con química y un poco mala, ¿verdad? Porque ya se sabe que el átomo sí se puede partir. Los átomos multiplicativos de los números naturales son los números primos. Es lo que queremos llegar a demostrar. Entonces, empecemos tal vez ya lo definimos, ¿verdad? Con las manos, pero escribámoslo. ¿Qué es un número primo? Entonces, definición. Tal vez antes de continuar, aquí déjenme añadir, ya lo probamos la existencia del máximo común divisor, pero también probamos cómo encontrarlo y además de probar cómo se encuentra, probamos el lema de Bezout. Entonces, este es rojo, que es negro aquí. Entonces, probamos varias cosas. Probamos la existencia. Voy a poner aquí, lo podría poner como una consecuencia más, pero voy a poner como algo que lo hicimos en un paso. Entonces, probamos también el lema de Bezout. Okay, entonces, estos son los eslabones, los pisos de nuestro edificio hasta el momento. Empezamos con el axioma del buen orden, el principio del buen orden. Con ese axioma demostramos el algoritmo de la división euclidia. Y con esto probamos la existencia de máximos comunes divisores y además probamos el lema de Bezout. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Lo que sigue, ocupo definir número primo, entonces vamos a tomar la pausa para definir qué es un número primo. Entonces, definición. Un número entero o natural, ponémosle P, un número P en los números naturales se dice primo, eso es lo que estoy definiendo, si voy a definirlo tal vez no como ustedes me lo dijeron. Ustedes me dijeron, un número primo es un número que solamente se puede dividir por 1, que divide todo número, y por el mismo, ¿verdad? Okay. Tal vez, tal vez para justificar la forma en que lo voy a definir, ¿cómo definirían ustedes un número compuesto? Pero si podemos definir un número compuesto, pues un número primo es un número que no es compuesto. Entonces, empecemos a ver por ahí. ¿Cómo definirían ustedes un número compuesto? Si tienen que saberlo, ¿qué dirían? ¿Cómo definirían ustedes esta pregunta? ¿Verdad? ¿Cómo definirían ustedes un número compuesto?
Un número compuesto sería un número que aparte que se divide por sí mismo y por la unidad, por sus múltiplos. No como los múltiplos, ¿verdad? Si estamos hablando de divisibilidad, se llaman sus divisores. Entonces, por sus divisores, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. Un número compuesto, entonces, es un número que tiene divisores distintos de uno y del mismo. ¿Les suena? ¿Qué les parece esa definición? Un número compuesto es un número que tiene divisores distintos de uno y del mismo. ¿Les parece? ¿Es aceptable? Sí. Sí, Ok, sí. entonces, ¿qué les parece esta definición? Voy a hacer aquí un pequeño borrador. Un número n, los números naturales, se dice compuesto si existe, bueno, vamos a decir, si existe A y B, tales que n es igual a A por B. ¿Les parece eso? Así como está. Bueno, veamos por qué. En este caso, A es un divisor, ¿verdad? Si n se factoriza, se escribe como un producto de A por B, entonces A es un divisor de n. Entonces, ustedes me acaban de decir, o están de acuerdo por lo menos, en definir compuesto como un número que tenga divisores distintos de uno y del mismo. O sea, entonces tal vez no hace falta eso, ¿verdad? Con A distinto de 1. Ok, ¿qué les parece esta? Un número se dice compuesto si tiene divisores distintos de él y de 1. A es un divisor de n, ¿verdad? Porque es un factor en su forma. Y es distinto de 1. Vea que si A es distinto de 1, eso implica que B es distinto de n. Eso tal vez no hace falta ponerlo, pero note que si yo pido que A sea distinto de 1, ya B no puede ser n. Porque si no lo tacho, y me quedaría que A es 1, ¿verdad? ¿Qué les parece esta definición? ¿Está bien? Para un número compuesto. Esa es la que usualmente uno utiliza, ¿no? Un número se dice compuesto si tiene divisores distintos de 1 y de n. ¿Estamos bien? Ok, entonces, un número es compuesto si se puede descomponer multiplicativamente, ¿verdad? Si se puede descomponer de forma no trivial. Usted siempre puede escribir n es igual a 1 por n, y eso no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Eso lo cumple todos los números. Entonces, un número se llama compuesto si se puede descomponer multiplicativamente, se puede factorizar de forma no trivial, donde alguno de los factores es distinto de 1. Y eso implica que el otro factor no es n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ajá, sí. Ok, entonces, ¿cómo voy a definir el concepto opuesto? ¿Verdad? El número primo es lo opuesto a número compuesto. Entonces, voy a definir el número primo de la siguiente manera. Y, bueno, vamos a ver si ustedes me están de acuerdo. Un número se dice primo si la única forma de descomponer, la única forma de factorizar, tal vez es una palabra factorizarlo, es P igual a A por B con A igual a 1 o B igual a 1. ¿Qué les parece esa definición? Un número es primo si cuando yo lo factorizo, la única forma de hacerlo es que uno de los dos sea 1. Eso implica que el otro es P, ¿verdad? Vea que si yo lo puedo factorizar, entonces cada uno de los factores es un divisor. Entonces lo que estoy diciendo es que los únicos divisores son uno y el otro. El otro tiene que ser P, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cómo les suena esa definición para decir que un número es primo?
¿Es la usual o es distinta? Esos dos puntos es que sea A igual a 1 o B igual a 1 es. Sí, ¿verdad? La única forma es que A sea 1 o B. Uno podría, como A por B es B por A. Entonces, la multiplicación da lo mismo en cualquiera de los órdenes. Entonces, yo podría decir, la única forma de factorizar el número P es que alguno de los dos sea 1. Eso es lo que quise decir, ¿verdad? Y por lo tanto, si A es 1, entonces 1 por B es P, entonces B es P. Entonces, esto dice que si la única forma de factorizar un número al cual yo le quiero llamar primo es 1 por P, o P por 1, ¿verdad? Que es una misma. Sí, correcto. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Esta es la definición usual de número primo. Los únicos divisores son A igual a 1 y P. Ujú. ¿Verdad? Esta es la definición de número primo. Ok. Ok, ¿por qué este tal vez enredo, si ustedes quieren? La definición de número compuesto, vea que lo que dice en el fondo, tal vez pensando en el ejemplo de 10, que era 4 por 25, un número compuesto es un número que se puede descomponer, se puede reducir en factores más pequeños. Note que los divisores, si A no es 1 y no es n, entonces son números más pequeños que n. No, un divisor siempre es más pequeño, ¿verdad? Ok, entonces un número se llama compuesto si se puede descomponer, si se puede reducir en factores más pequeños. Entonces, muy bien, ¿por qué no me interrumpen? Voy a cambiar esta palabra compuesto, o la podría dejar, pero la voy a cambiar, para utilizar una palabra que tal vez es más sugerente. Más sugerente que compuesto es, bueno, me parece a mí, es la palabra reducible. ¿Qué les parece a ustedes ese nuevo? En vez de decir número compuesto, ¿qué les parece? Si estamos de acuerdo que estamos hablando multiplicativamente, ¿qué les parece la palabra reducible? Se puede reducir, ¿verdad? El número n se puede reducir en factores más pequeños, se puede desmenuzar, ¿verdad? Puedo escribir como producto de dos cosas más pequeñas. Entonces, un número compuesto y un número compuesto y un número reducible, y parece que son como las mismas palabras, son sinónimos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien? ¿Les causa alguna...? No, ¿verdad? Como, es simplemente utilizar otra palabra del español para referirse a otro concepto matemático, ¿verdad? El número compuesto es un número que se puede reducir, se puede desmenuzar en factores más pequeños. Si ustedes, y aceptemos que esta es la palabra que vamos a utilizar, no utilicemos compuesto, utilicemos reducible. Si estamos de acuerdo que la palabra para describir esto es reducible, ¿cuál debería ser la palabra apropiada para este concepto, que es el opuesto, ¿verdad? Si esto es reducible, ¿cómo llamarían a este concepto? De irreducible. Irreducible. Entonces, vamos a definirlo simplemente, vamos a cambiar la palabra. ¿Por qué? Porque quise. Ok, entonces vamos a decir que un número es irreducible multiplicativamente, tal vez si hiciera falta lo añadimos. Un número se dice ser irreducible si la única forma de factorizarlo es casi que otra palabra para decir reducirlo, ¿no? La única forma de reducirlo multiplicativamente es la forma trivial. Es decir, no tiene divisores distintos de uno y del mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna objeción en utilizar la palabra reducible e irreducible? ¿O todo suena bien? Todo bien. Vamos bien. Entonces, cualquier cosa me interrumpen. Si hay dudas, me preguntan. Lo único que hemos hecho es cambiarle un término que hemos utilizado tal vez toda nuestra vida por otro que también que hemos usado toda nuestra vida, ¿verdad? La palabra irreducible es una palabra todavía más cotidiana que primo. O piénsenlo así, ¿por qué decir que no es compuesto debería ser como incompuesto, ¿verdad? Bueno, tal vez es más obvio pasar de reducible a irreducible, ¿verdad? No compuesto e incompuesto.
Ok, ahí ustedes me perdonan la emoción. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro siguiente ingrediente en la cadena de verdades matemáticas que queremos que concluya con el algoritmo, con el teorema fundamental de la aritmética? El teorema fundamental de la aritmética dice que los átomos multiplicativos de los números naturales son los números irreducibles, son los números primos. Entonces ocupamos ciertas propiedades que los números primos satisfacen, que los números irreducibles satisfacen. Entonces vamos a considerar la siguiente propiedad. Este es un teorema, lo vamos a demostrar. Este teorema, como la mayoría, o creo que todos en esta lista, tiene nombre. Este teorema se llama el lema de Euclides. Esta es la segunda vez que aparece Euclides, ¿verdad? Aquí aparece Euclides y aquí aparece Euclides. Entonces, ve la importancia de Euclides en estos temas. Ok, ¿qué es lo que dice el lema de Euclides? Voy a escribirlo correctamente, pero no. Si P es un número natural, es irreducible. Entonces, esto es mi hipótesis, es lo que yo estoy asumiendo acerca del número P. Y P divide a un producto de dos números naturales. A ver, pongámoslos. Y sea, si P, vamos así, y AB son números naturales, tales que el número P divide al producto de A por B. Ok, vamos a ver, tal vez ustedes me ayudan a completar el enunciado de este teorema. Si yo tengo un número irreducible, es decir, un número primo, y ese número primo divide a un producto de dos cosas, a un producto de otros dos números, ¿qué podemos decir acerca? ¿Qué podemos decir? Pensemos tal vez en un ejemplo concreto. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Perdón? ¿Podría repetir la pregunta? La pregunta es que ustedes me ayudan a completar esto. Vamos a hacer un ejemplo. Agarro P igual 2 es un número primo, ¿verdad? Yo no puedo hacer, estos son los únicos dos torres con dos palitos que puedo hacer, ¿verdad? No puedo hacer torres con, es primo. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, si P es igual a 2, y ustedes saben que P, bueno, vamos a decir 2 divide a A por B. Es decir, en otras palabras, A por B es un número par. Si A por B es un número par, ¿qué saben ustedes acerca de A o de B? Si el producto de dos números es par, ¿qué saben ustedes acerca de los factores? Tal vez pienso como que los dos se pueden dividir entre dos. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, 2 divide a 10, que es, bueno, 4, no, tengo otro número, 12. 2 divide a 12, que es 4 por 3. Y entonces vea que, por ejemplo, uno de ellos es impar, no es divisible por 2. Sin embargo, si este no es par, si no es divisible por 2, el otro factor sí tiene que ser par. Entonces, si 2 divide a un producto de números, alguno de los números es par. Entonces, tal vez pensemos así. ¿Y qué pasaría si los dos fuesen impares? Impar por impar, ¿qué da? Impar. Impar por impar da impar. O sea, que si los dos fuesen impares,
no sería posible que 2 divida a A por B. Para que 2 divida a A por B, al menos uno de los factores tiene que ser par. Entonces, par por par es par. Entonces, en ese caso en cual los dos factores son pares, no hay ningún problema. Pero par por impar es par. Entonces, es suficiente con que un factor sea par para que el producto sea par. Entonces, si 2 divide a A por B, necesariamente, ¿verdad? Entonces, 2 divide a A, es decir, A es par, o 2 divide a B. Uno o lo otro, no puede ser el caso en que los dos sean impares, porque impar por impar da impar. ¿Ok? Entonces, el lema de Euclides es una generalización de esa idea de que si un número primo, en este caso el 2, divide a un producto, entonces alguno de los factores es par. ¿Qué es lo que dice entonces el lema de Euclides? El lema de Euclides dice que si P es un número irreducible, recuerda que estamos utilizando esta palabra como un sinónimo del Número concepto primo. usual que llamamos número primo. Entonces, si P es un número irreducible que divide a un producto, entonces, entonces, P divide a A o P divide a B. ¿Estamos de acuerdo? Parece algo que han escuchado algún momento, ¿sí? Si tengo un número primo que divide a un producto, divide algunos de los factores. Ese es un teorema que se conoce como el lema de Euclides. Demostrémoslo. ¿Cómo podríamos demostrar este teorema? Queremos demostrar, todo, voy a subrayarlo, todo esto es parte, hasta acá, ¿verdad?, de lo que estamos suponiendo que es verdad. Entonces, partimos de todo esto que está encerrado en rosado, eso asumimos que es verdad, y queremos demostrar que esto es cierto o esto es cierto. Recordemos que para que una afirmación que es un O sea verdadera, es suficiente con que alguna de las dos sea verdadera. Entonces, si ustedes revisan la tabla, la tabla de verdad del O, para que... Solamente es falsa cuando ambas lo son. ¿Perdón? Solamente son falsas cuando ambas son falsas. Ok, veamos a ver así. La única forma de que esto fuese falso es que ambas sean falsas. Entonces, yo estoy diciendo, entonces esto, o sea, esto es verdadero. Entonces, al menos una de las dos tiene que ser verdadera. Entonces, si yo quiero probar que alguna de las dos es verdadera, veamos que si una es falsa, la otra es verdadera. Que si una es falsa, entonces la otra es verdadera. No puede ser las dos falsas. Entonces, demostración, basta demostrar que si P no divide a A, recuerden que para negar esta afirmación, lo que hicimos esta char, ¿verdad?, igual que hicimos el igual y el distinto, ¿verdad? Si P no divide a A, entonces necesariamente para que todo esto sea verdadero, alguno de los dos tiene que ser verdadero. Entonces, si yo ya dije que esta no es verdadera, necesariamente esta tiene que ser verdadera. Entonces, P divide a B. Noten que ustedes me podrían decir, bueno, ¿qué pasa si esta es la falsa y esta es la verdadera? Pues no importa. Vean que el orden en que yo escriba el orden en que yo escriba el O no afecta. Entonces, es esto o esto, esto o esto. Entonces, si fuera el caso de que P no divide a B,
tendría que mostrar que la otra es verdadera. Entonces, lo que cambiaría es quién fue el que yo escogí como el falso, pero no afecta al argumento. Entonces, yo voy a suponer que esta es falsa y la otra, si escojo esta, entonces escojo esta. Pero supongo que una es falsa y demuestro que la otra es verdadera. Entonces, se cumple que la disjunción es verdadera. Alguna de las dos es verdadera. ¿Vamos bien hasta ahí? Correcto. Correcto. Bien. Ok, vea que esto entonces básicamente me añade una hipótesis a lo que ya tenía. Yo tenía P es irreducible y divide a un producto. Y ahora, al hacer esta suposición, tengo una hipótesis más. Tengo más herramientas para demostrar cosas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para demostrar teoremas lo que ocupamos son herramientas, verdades, otros teoremas, axiomas. Entonces, yo partí de que P es irreducible y de que P divide un producto. Y vea que ahora estoy añadiendo algo más que yo estoy suponiendo que es verdadero. Entonces, lo puedo utilizar en mis herramientas. Entonces, ahora, además de las hipótesis, tengo otra condición extra. Yo ya sé que P no divide a A. P no divide a A. Entonces, ahora les pregunto, si P no divide a A, entonces, ¿cuál es el máximo común divisor de P y de A? ¿Qué dicen ustedes? ¿Uno? Dice Justin que Uno. 1, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el 1 es el máximo de todo número. No, es el mínimo. Máximo común divisor. El 1 es el mínimo común divisor de todo. Por eso no se define el mínimo común divisor, porque siempre sería 1. Entonces, el máximo común divisor de P y de A es 1. Sí, ¿por qué? Porque P no puede dividir, no divide a A en este caso, ¿no? Ok. ¿Y qué más? Vea que no es suficiente, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez aquí el máximo común divisor de 10 y de 12, 10 no divide a 12, pero el máximo común divisor no es 1. Entonces, no es suficiente que P no divida a A, no es suficiente que 10 no divida a 12 para poder concluir que sea 1. Entonces, ¿por qué es que es 1? Es cierto, el máximo común divisor es 1. ¿Por qué es 1? ¿Quién me ayuda ahí? No es porque ya es irreducible. El número, al no poder dividir PA, el método que desarrollamos anteriormente, que era que, digamos, descomponer la multiplicación de los dos números, ya no podemos llegar a 0 porque ya estamos en 1, entonces ya es el mínimo. Ok, digo varias cosas importantes. Ok, la razón es que es irreducible. Lo último que digo creo que no es verdadero, ¿verdad? Que el número sea irreducible no garantiza que en un paso llegue a 0. En el ejemplo que nosotros hicimos con 1416 y 23 es irreducible. Y recuerda que hicimos como 4 pasos, ¿verdad? Entonces no es que en un paso, por ser irreducible, termina el algoritmo. Ok, lo importante sí es que es irreducible. El máximo común divisor de estos dos números es un divisor de P. Por definición. Es un divisor de P. Ahora, los divisores son los que me permiten, ¿verdad? Voy a escribir aquí un pequeño borrador, ahorita lo borro. Si D divide a P, si es un divisor de P,
Eso quiere decir que P se puede expresar como D por alguien, un cociente. ¿No es cierto? O sea que los divisores de un número son factores en su factorización, valga la redundancia, en su descomposición, ¿verdad? Entonces, un divisor común, olvidemos que es común a A. Un divisor de P sería un factor de P. Es decir, que yo podría reducir P. Yo lo podría descomponer. Pero ¿qué estamos asumiendo? Que P es irreducible. O sea que la única forma de hacer esta descomposición es la trivial. O D es 1, en el caso Q es P, o Q es 1, en el caso D es P. ¿Verdad? O D es 1 o Q es 1, alguna de las dos. Porque estoy asumiendo que P es irreducible. Es decir, sus únicos divisores son 1 y P. O sea que el máximo común divisor de P y cualquier cosa, los únicos candidatos son 1 y P, porque P no tiene divisores más. Ok, entonces, será P. Si P es el máximo común divisor de P y de A, entonces P divide a ambos. En particular, divide a A. Pero eso es lo que yo estoy suponiendo que no sucede. Yo estoy suponiendo que P no divide a A. Entonces, de los dos candidatos, 1 o P, hay uno que no puede ser. Entonces, ¿quién es el otro? O sea que el máximo común divisor de P y de A tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque tengo únicamente dos candidatos, 1 y P estoy asumiendo que no lo divide. Por lo tanto, no es un divisor de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces el máximo común divisor de P y de A es 1. Tal vez pongamos aquí una breve justificación. Pues los únicos divisores, es lo que me permitiría a mí reducir un número. Estamos hablando que es irreducible. Los únicos divisores de P son 1 y P, pero P no divide a A, y si no lo divide, entonces no es común, y menos máximo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el único posible es 1, y por lo tanto, el máximo común divisor de P y de A es 1. Ok, vamos hasta ahí, creo que bien. Y ahora, entonces, estamos en el punto en donde ya calculamos el máximo común divisor de P y de A. Ahora vamos a utilizar lo otro que sabemos acerca del máximo común divisor. El máximo común divisor de dos números se puede expresar como una combinación de esos dos números. ¿Ok? Entonces, por el teorema anterior, por el lema de Bézout, el máximo común divisor entre P y A se puede expresar como una combinación entre P y A. Es decir, existen números, ¿qué le llamamos? X y Y, ¿verdad? Usamos la pasada. Usamos X y Y, números enteros, porque voy a ocupar restar en general. Existen números X y Y tales que 1, que es el máximo común divisor entre P y A, 1 es el máximo común divisor entre P y A, se puede expresar como una combinación de los números P y A. ¿Ok? Ok, tal vez no perdamos de vista qué es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar algo que involucra a la B. Queremos demostrar que P divide a B. Aquí no aparece B del todo. Entonces, está muy raro, ¿verdad? Quiero probar algo que involucra al número B y hasta el momento B ni siquiera ha sido parte del argumento. Okay, entonces, agarremos esta igualdad, agarremos que 1 es igual que esto y multipliquemos por B a ambos lados.
Entonces, si usted multiplicando por B a ambos lados de la igualdad, ¿qué me queda? Del lado izquierdo, pues naturalmente me va a quedar B. B por 1 es B. Del lado derecho, ¿qué me queda? Vamos a ver. P, lo voy a escribir así. P por B por X más A por B por Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo, multiplico por B a ambos lados, entonces distribuyo la suma. Entonces me quedaría P por B por X más A por B por Y. Ok, ¿qué fue? Ya lo borré, pero ¿qué es lo que decía nuestra hipótesis? Que P era irreducible, o sea que era primo, ya lo usé. Ya utilicé esa hipótesis. ¿Qué más decía la hipótesis? Bueno, nos ganamos una hipótesis que era que P no divide a A, ya lo usé. ¿Qué no he usado? ¿Cuál hipótesis? ¿Qué cosa que yo sé que es cierto no he usado? Que P divide a B. No, eso es lo que quiero probar. Eso es a lo que tengo que llegar al puro final. Ver que eso es cierto. Que P divide a B es lo que quiero demostrar. ¿No es cierto que uno de ellos dos debe ser par? ¿Perdón? Que uno de los dos números tiene que ser par. Es lo que quiero probar para P igual. Ese fue el ejemplo con P igual 2. Ok. ¿Qué es lo que decía? Alguien que revise y me lea el lema de Euclides. ¿Qué es el lema de Euclides? Si P es irreducible y... ¿qué más? P divide A por B. P divide A por B. No he utilizado en ninguna parte de mi argumento esa hipótesis. Entonces, recuerden, voy a hacerlo aquí en un espacio de borrador. P divide A por B. Entonces, vea lo que tengo aquí. Tengo A por B. A por B es un múltiplo de P. P es un múltiplo de P. Es P por 1. Entonces, si P divide a este número y también divide a este número, entonces P divide a la suma, ¿no es cierto? Entonces, tal vez escribamos acá, A por B es un múltiplo de P, es P por Q. ¿Verdad? Decir que P divide A por B quiere decir que A por B entre P es un número natural, es un entero. O sea que yo puedo escribir P por B por X más A por B, pero A por B es P por Q. Simplemente lo reemplazo por lo que vale. A por B es un múltiplo de P. Y ahora tengo un factor común, P y P. Es decir, que P multiplicado por Bx más Qy es igual a B. Pues entonces vean qué es lo que tengo. B es un múltiplo de P. O, equivalentemente, P divide a B. Es decir, P divide a B. Y esto es lo que yo quería demostrar. Yo quería demostrar que si no dividía a A, entonces divide al otro factor. Si P divide a A por B y no divide a A, divide a B. Eso es exactamente lo que yo quería demostrar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Entonces, el lema de Euclides dice que si un número primo, número irreducible, divide a un producto, divide a alguno de los factores. Vea que lo que utilizamos realmente en la demostración fue la irreducibilidad. ¿Verdad? Para decir que el máximo común divisor era igual que 1, lo que utilizamos fue su irreducibilidad, la irreducibilidad del número P.
Ok. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Entonces, tal vez añadamos aquí a la lista el siguiente ingrediente, que es entonces el lema de Euclides. Voy a poner nada más lema de Euclides. Entonces, veamos rápidamente. A partir del principio del buen orden, demostramos el algoritmo de la división euclidia, el cual utilizamos para demostrar la existencia y además para calcular el máximo común divisor de dos números. Y además, de paso, vimos que el máximo común divisor que existe se puede expresar como una combinación de los números a los cuales estoy calculando el máximo común divisor. Y esto fue ingrediente esencial a la hora de demostrar el lema de Euclides. El lema de Euclides dice que si un número irreducible divide a un producto, entonces divide a alguno de los factores. Ok. Entonces, tal vez ¿hay alguna pregunta? Ok, antes de continuar, pues voy a hacer la siguiente observación. P irreducible, lo que acabamos de demostrar es que si P es irreducible, entonces, si P divide a un producto, entonces divide, bueno, como escribí antes, ¿verdad? Entonces, P divide a A o P divide a B. ¿Ok? Es lo que acabamos de mostrar. Esto que está acá es el lema de Euclides. Esto que está acá, esta propiedad acerca de un número P, es lo que se llama ser primo. ¿No pinta? Entonces, toda esta discusión casi que filosófica, si le decimos primo, le decimos irreducible, le decimos compuesto o ¿cómo le decimos? Es para justificar esto, ¿verdad? Esto que está en rosado, esta propiedad que si P divide un producto, divide a alguno de los factores, se llama la propiedad de ser primo. P es primo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros demostramos? Nosotros demostramos que si P es irreducible, entonces P es primo. Ese es el teorema que demostramos. Este es el lema de Euclides. Un número irreducible también es primo. Entonces lo dejo como ejercicio. En los números naturales, un número que cumpla con esta propiedad, es decir, un número primo, es irreducible. Entonces, en N, también es cierto en los naturales, también es cierto el recíproco. Esta condición implica esta. Sin embargo, esta condición en los números naturales también implica esta. Entonces, también es cierto que P es primo, implica que P es irreducible. Es decir, que en los números naturales, hablar de primos irreducibles es exactamente el mismo concepto. Entonces, pues, históricamente, por alguna razón que no conozco, el término que se quedó y que sobrevivió es el término de primo. Entonces, uno siempre escucha, ¿verdad? Desde la escuela, que el 2 es primo, que el 3 es primo, que el 5 es primo, ¿verdad? Uno escucha el término primo asociado a la irreducibilidad.
La definición de ser primo, que uno escucha en la escuela, en el colegio, inclusive en la universidad, es que sus únicos divisores son uno y el mismo. Bueno, pero eso es ser irreducible, es decir, no se puede reducir, no se puede factorizar. Entonces, dado que son el mismo concepto, ¿verdad? Uno implica al otro, pero el otro implica al uno, ¿verdad? Son equivalentes, es que usualmente no se hace distinción entre los dos y por lo tanto se usa solamente uno de los dos, que es el concepto de primo. Sin embargo, en otros, hablamos, me preguntaron que si el concepto de primo se puede, digamos, en otro tipo de estructuras, y no es cierto si yo cambio este conjunto, ¿verdad? Hablamos de eso, para poder definir el concepto de irreducibilidad y el concepto de ser primo, pues lo que ocupo es poder sumar y poder multiplicar, tener un elemento que sea el número 1, un palito, y ya, básicamente, toda la definición, el concepto de división, si puedo multiplicar, puedo definir el concepto de división, y por lo tanto, en cualquier estructura, en cualquier conjunto que tenga la suma y el producto, podríamos hablar de elementos irreducibles y elementos primos. Y no es cierto que esta dirección sea cierta siempre, ¿verdad? Hay conjuntos que tienen elementos que son primos, pero no son irreducibles. Ok, pensaba dejarlo como un ejercicio, no sé si lo hacemos, ¿qué hora es? Son las 2:20 y 2:30 casi. Bueno, no hace falta que corramos mucho. Veamos por qué en los números naturales ser primo implica que es ser irreducible. ¿Les parece? Voy a borrarlo. Voy a borrar esto. Entonces, teorema. De hecho, creo que dije algo incorrecto. Esta es la dirección que no es cierta siempre. Esta siempre es cierta. Sin importar, ya lo vamos a ver. Vamos a demostrar esta dirección sin utilizar ninguna propiedad de los números naturales en particular. Entonces, la dirección que es verdadera, no siempre, en particular, es verdadera en los números naturales, es esta, la que demostramos. El lema de Euclides es verdadero en los números naturales, en otros tal vez no. Entonces también voy a corregirlo. Entonces, en los números naturales demostramos esta dirección. Irreducible implica primo. Sin embargo, la otra dirección es cierta siempre. Entonces, esta dirección, pero además, en cualquier estructura donde exista la suma del producto, esta dirección se cumple. Entonces, veamos el siguiente teorema. Lo vamos a demostrar, obviamente, en los números naturales, porque no tenemos ningún ejemplo de otros conjuntos con suma y producto que podamos aplicarle el argumento. Pero ustedes van a ver que no vamos a utilizar ninguna propiedad de los números naturales, como sea inducción o algo así. Simplemente suma y producto. Ok, entonces vamos a probar que si P es primo, entonces P es irreducible. Vamos bien, hay una pregunta, tal vez no es como muy usual hacer la distinción, entonces tal vez, no sé si habrá una confusión. ¿Vamos bien? Sí. Vamos Ok. bien. Entonces vamos a ver cómo demostramos. ¿Ya? Vamos a ver cómo demostramos esto. Ok. Entonces, esta es mi hipótesis. Esta es mi hipótesis. Yo voy a asumir que P es primo. Que P es primo de acuerdo a la definición de ser primo, ¿verdad? Es decir, tal vez antes de empezar, esto lo que quiero decir es que si P divide a A por B, entonces P divide a A o P divide a B. Esta es la hipótesis. P cumple con esa propiedad. Eso es lo que se llama ser primo.
Si P divide en producto, entonces divide alguno de los factores. Lo que quiero demostrar es que es irreducible. Ok. Entonces quiero demostrar que P es un número irreducible. Ok. ¿Cómo podríamos demostrar que P es irreducible? Todo número o es reducible o es irreducible. No hay intermedios. Es gallo o es gallina. Entonces, para probar que P es irreducible, veamos que no es cierto que sea reducible. Lo dije bien. Yo quiero probar que P es irreducible. Y únicamente hay dos opciones. O es irreducible o no lo es. Entonces, veamos a ver. Analicemos. Analicemos el caso que P no sea irreducible. Hay únicamente dos casos. O es irreducible, en un caso el teorema es cierto, o el otro caso es que no sea irreducible. ¿Qué quiere decir que no sea irreducible? Que sea reducible. Que sea reducible, ¿verdad? Es decir, que sea reducible. Bueno, ¿qué quiere decir que sea reducible? Que sea reducible, todo el mundo estuvo de acuerdo que es un sinónimo para que sea compuesto, ¿no es cierto? Reducible, compuestos son sinónimos. Es decir, P es compuesto. O sea que P es de la forma A por B. Un número es compuesto si se factoriza de manera no trivial, es decir, con A distinto de 1. ¿Vamos bien? Entonces, estamos analizando el caso que queremos excluir, ¿verdad? P o es reducible o es irreducible, es una de las dos. Si yo logro demostrar que no puede ser compuesto, entonces tiene que ser incompuesto, tiene que ser irreducible. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, asumir este caso, que sea compuesto, es equivalente a afirmar que yo lo puedo descomponer, lo puedo factorizar de forma no trivial. Existen divisores propios. Y aquí es donde voy a utilizar la hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que es primo. Note que P es igual que A por B. Bueno, en particular, si es igual, entonces P divide a P, que es A por B, ¿no es cierto? P siempre divide a P, pero P se puede expresar como un producto de dos elementos. Y entonces, ¿qué sabemos? Por hipótesis, P es primo. Eso quiere decir que P divide a un producto, nos permite concluir de forma que P divide algunos de los factores. Divide a A o P divide a B. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una hipótesis. Yo sé que esto es verdadero. Entonces, P divide un producto, entonces divide alguno de los factores. Entonces, lo que tengo que analizar es, si son únicamente dos posibilidades, analicemos cada una de esas posibilidades. Caso 1. Caso 1 es que P divida a A. ¿Qué pasa si P es un divisor de A? Esto por definición quiere decir que A es P por un número Q. Esa es la definición de ser divisible.
P divide A si A es un múltiplo de P. ¿Cierto? ¿No ven? Entonces, este A que está acá, lo voy a sustituir en este A. Entonces, eso quiere decir que P es igual a A por B. Voy a volver a escribir. Pero A, ¿quién es A? A es P por Q por B. ¿Estamos bien? Ujú. Y ahora noten que P lo tengo a ambos lados de esta igualdad. Por lo tanto, esto quiere decir, si cancelamos P y P a ambos lados, que 1 es igual a Q por B. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de dos números que multiplicados den 1? Y que son iguales, ¿no? ¿Que son iguales a qué? Y a 1. A 1. Esto implica que Q es 1 y que B es 1. ¿Estamos de acuerdo? Dos números naturales multiplicados dan 1, sí, solamente sí, cada uno de ellos es 1. La única forma de multiplicar dos números que me dé 1 es 1 por 1 igual 1. Ujú. Si uno de los dos es más grande, pues el producto es más grande que 1. Ok, entonces, Q es 1 o B es 1. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasa si Q es 1? Si Q es 1, A es P. Si Q es 1, A es P por Q. Entonces, A es P por 1. Y eso quiere decir, entonces, que A es P. Pero entonces, P es igual a P por 1. Y estamos asumiendo, bueno, de hecho, aquí, con A igual a 1 y B también distinto de 1. Recordemos que, por simetría también, ¿verdad? Decir que es compuesto es que la factorización realmente es una factorización no trivial, no es 1 por P o P por 1. Entonces, si yo puedo decir que un número P es compuesto si ninguno de los factores es 1. Bueno, porque en particular ninguno de los factores es P. Y vea que este caso 1 me lleva a concluir que la factorización original que yo tomé era 1 por P. Pero yo excluí esa posibilidad. Yo dije, esta realmente es una factorización no tonta, ¿verdad? O sea, entonces, en el caso 1, que es esta posibilidad, llegamos a que no es posible. Entonces, si no es el caso 1, debería ser el caso 2. Ahora, noten que el caso 2 es completamente simétrico. Si yo analizo ahora que P divida a B, entonces simplemente cambio este A por una B y cambio todo por B y al final voy a llegar que Q por A es 1. O sea que A era 1. Y de nuevo esa posibilidad ya quedó excluida. Entonces vea que por simetría no hace falta que yo analice los dos casos. Si esto no ocurre, si esto ocurre, llego a una contradicción con lo que yo había supuesto. Y exactamente el mismo análisis, simplemente cambiando la letra A por B, me conduce al mismo problema lógico. Entonces, no lo voy a escribir, creo que ya se me acabó un poco el espacio y el tiempo. Pero entonces, asumir que P cumple con la condición de ser primo, me llevó entonces a estas dos conclusiones. Pero yo sabía que esto es verdadero. ¿Qué fue lo que yo asumí? ¿Qué fue lo que yo asumí que me condujo a llegar a una contradicción, a un error lógico? Pero yo supuse que esto era posible con estas condiciones y llegué a concluir que no se puede. Lo que Que sea compuesto. ¿Perdón? Que sea compuesto de lo que le estaba diciendo. Asumir eso. Gracias, sí. Lo que yo asumí que me llevó a esa contradicción fue asumir que P no sea irreducible. Es decir, que esto tiene que ser falso. Decir que P es reducible me condujo a una contradicción. Por lo tanto, esto es falso.
como era lo uno o lo otro, que sea irreducible, tiene que ser verdadero. Entonces, si P es primo, entonces P es irreducible. Y en los números naturales, ser irreducible implica también ser primo, entonces son equivalentes, son la misma cosa. Y realmente entonces no hace falta en el lenguaje añadirle la palabra más extraña, tal vez. Bueno, para mí, primo es más extraño, ¿verdad? Es más intuitivo el concepto de irreducibilidad si estamos hablando de factorización. Noten que lo único que utilizamos fueron propiedades de multiplicación y nada más, ¿verdad? No utilizamos ningún axioma de n, ¿verdad? No hicimos ningún algoritmo de división. Esas son propiedades que se cumplen en cualquier lugar donde esté definida el producto, la suma, el número 1. Entonces, primo siempre implica irreducible. En los números naturales nosotros demostramos la otra implicación. Irreducible implica primo. Entonces, son equivalentes, son la misma cosa. Ok. Bueno, creo que ya... Vamos a ver cuánto nos falta. Yo creo que ya lo podría... ¿Qué les parece si tomamos 15... O sea, no, duramos 15 minutos más? Hoy la clase termina a las 3 o a las 4. Termina a las 3. Termina a las 3. No, entonces mejor terminemos acá. Para no correr. Ya llevamos entonces casi que todos los pasos, todos los eslabones en esta cadena que inició en el principio de inducción, bueno, el principio de orden, que es equivalente. Y nos falta únicamente entonces el último paso, que es el teorema fundamental de la aritmética. Ya casi entonces estamos por terminar nuestro objetivo, que era demostrar, ¿verdad? Construir este edificio. ¿Cuántos pisos son? 1, 2, 3, 4. Son 5 pisos. Ya casi terminamos, vamos por el piso número 4. Nos falta nada más, entonces, la azotea. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué house? Ok, me extendí tal vez. Yo casi que esperaba terminar esta clase la semana pasada. Pero bueno, creo que si estamos aprendiendo no hay ningún problema. No sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Solo tal vez la tarea se va a quedar para hoy o el otro jueves. Bueno, o este jueves, más bien. Sí, no les he asignado tarea. Ahorita estamos en semana 1, ¿verdad? Lo que sea que eso signifique. Y en principio no se les debería asignar tareas. Entonces, lo que creo que voy a hacer es asignarles una tarea. Posiblemente se las dé en estos días, pero para la otra semana, ¿verdad? Puede ser para el otro jueves, puede ser. Asigna la tarea el jueves para entregarle el jueves en 8. No se le escuchó muy bien, creo que hay mucho ruido en el fondo. Asigna la tarea el jueves para entregarla de este jueves en 8. Bueno, puede ser, sí, puede ser que se la entregue, puede ser que la entregue más. O sea, sería hasta la otra semana, sí. No sé la fecha exacta que yo se las dé a ustedes y que ustedes me den a mí, pero sí, más o menos de jueves a jueves, de martes a jueves, sí, algo así. Son 8 tareas, ¿verdad? En todo el semestre. Es lo más o menos lo que propuso el coordinador, sí, 8 tareas por el semestre, sí. Bueno, tal vez un comentario, si ustedes ven el edificio, ¿verdad? Que estamos construyendo, el principio del buen orden, pues básicamente está presente en toda la matemática, ¿verdad? Es algo acerca de los números naturales. El segundo paso, que sería el algoritmo de la división euclidia, no en todo conjunto, no en toda estructura donde esté definida la suma y el producto, va a existir un algoritmo de la división euclidia. Sin embargo, si uno tiene una estructura digamos, que satisface, en donde se puede demostrar el algoritmo de la división euclidia, todos estos pasos son verdaderos. Es decir, que si usted tiene una estructura con suma y producto que además cumple
con el algoritmo de la división euclidia, en cierto texto, entonces existe un teorema fundamental de la aritmética para ese conjunto. Es decir, que van a existir bloques, átomos multiplicativos, que son los elementos irreducibles, que entonces, todo elemento de esa estructura se va a poder factorizar como producto de elementos irreducibles. Entonces, tal vez ahorita no sé si lo aprecian, pero lo que estamos demostrando para los números naturales, las mismas demostraciones, los mismos argumentos, se podrían extender a cualquiera de esas estructuras siempre y cuando exista un algoritmo de la división euclidia. Entonces, en la matemática eso sucede mucho, ¿verdad? Usted demuestra el resultado para los números naturales. Sin embargo, las herramientas que usted utilizó no eran particulares de esa estructura. Entonces, cualquier otra estructura que tenga, que satisfaga ese mismo teorema, en este caso, el algoritmo de la división euclidia, pues va a cumplir también los otros teoremas. Entonces, algo que usted tal vez demostró con mucho trabajo una vez para los números naturales, usted lo puede extender a una gran cantidad de ejemplos, siempre y cuando satisfagan los mismos principios. Si están fundamentados en el mismo piso 1, entonces el edificio automáticamente se construye hasta el piso 5 sin ninguna labor extra, ¿verdad? Y eso es algo, bueno, muy interesante, ¿verdad? Algo que tal vez usted únicamente lo mostró para los números naturales, se cumple para muchas otras estructuras, siempre y cuando compartan, digamos, el piso 1. Ok, no sé si tienen una pregunta, alguna duda. Si ustedes observan el cronograma, vamos retrasados, ¿verdad? Ya empezamos, acabamos de empezar y ya vamos retrasados. Deberíamos de estar más bien terminando un poco la parte de teoría de conjuntos. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos acomodamos de forma que no nos afecte. En realidad, yo siento que lo que hemos hecho hasta el momento nos va a servir tal vez después para que la parte de conjuntos, ¿verdad? La teoría de conjuntos no quede como en el aire, sino que ya tenemos como ejemplos concretos que podemos usar. Entonces, tal vez avancemos más rápido en vez de tener que introducir desde cero los ejemplos. Pero ahí vemos cómo vamos. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, nada, recordarles las horas de consulta, que son los miércoles de 10 a 11 y 15, los miércoles de 1 a 12 y 15 y los viernes de 10 a 11 y 15. Y bueno, el chat de Telegram, ¿verdad? Siempre está disponible para que me hagan preguntas, inclusive entre ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden conversar. Entonces, si no hay nada por el momento, nos despedimos. Que tengan linda tarde. Ok, listo, profe, por allá. Gracias. Luego. Entonces, Igualmente. Chao. Gracias, profe.